Increíble revelación. Granjero expone el asombroso secreto de la vaca que dejó de dar leche. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando don Miguel, un hombre de piel curtida y manos callosas, salió de su casa en un pequeño pueblo de Oaxaca. En su mente, un único pensamiento que lo atormentaba: la vaca Esperanza ya no daba leche. ¿Qué había sucedido? Desde niño, había aprendido a amar la tierra y a cuidar de su ganado, pero ahora esa rutina sagrada se había convertido en su peor pesadilla. Acompañado de su fiel amiga, el silencio lo envolvía, cada paso que daba hacia el establo se sentía más pesado. La angustia apretaba su pecho como un lazo inquebrantable. Sin la leche de Esperanza, el futuro de su familia pendía de un hilo. Las murmuraciones en el pueblo resonaban cada vez más intensas. ¿A qué le está pasando a don Miguel?, oía en cada esquina. Sabía que las miradas despectivas lo juzgaban, como si su reputación estuviera a la deriva. La presión se acumulaba y comenzaba a consumirlo. Rosa lo miraba con ojos inquietos, siempre tratando de mitigar su tormento, pero su dulce voz solo acentuaba la desesperación. ¿Qué podía hacer frente a tal calamidad? Los recuerdos felices de los niños jugando en el campo ahora se mezclaban con imágenes de incertidumbre. Si no encontraba una solución, su hogar, sus raíces, todo podría desmoronarse. Decidido a descubrir la causa de la sequía de su vaca, Miguel comenzó a investigar, recorriendo cada rincón de su granja. Se adentró en protocolos que su padre le había enseñado: cambiar la alimentación, cuidar del agua, incluso explorar remedios caseros. Pero nada funcionaba. Cuanto más buscaba, más profundo se hundía en su propia frustración. En un momento de desesperación encontró un viejo diario de su abuelo. Al abrirlo, las palabras se desbordaron como un río crecido. Historias de batallas pasadas, sufrimientos por injusticias, me hicieron salir de sus recuerdos como fantasmas. Don Miguel se dio cuenta de que la cuestión con Esperanza podría estar unida a viejos conflictos familiares sobre la propiedad de la tierra que lo habían golpeado a él también. La tensión aumentó mientras leía sobre amores perdidos y luchas cotidianas, un legado de sufrimiento que golpeaba su pecho con taquicardia. No solo se trataba de una vaca, se trataba de un linaje herido por amenazas externas. Miguel sintió un torrente de furia y determinación creciente. La memoria de su abuelo debía estar vigente ahora más que nunca, un fuego que lo empujaba a actuar. Los murmullos de su comunidad no eran solo ecos vacíos, eran indicios de un sistema injusto que ahora lo oprimía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se tornó denso en su pecho al darse cuenta de que debía confrontar este desafío no solo por él, sino por su legado. El momento se tornó crítico. Un rayo de claridad surgió, pero para cada resolución había un temor anidado. ¿Perdería todo? Podría enfrentarse a intereses que estaban en juego, un protector de la tierra que aparecía como sombra, amenazando su intento de avivar la llama de su historia familiar. La angustia lo consumía, pero en su corazón palpitaba esa chispa de resistencia. Esa vaca representaba su vida, su familia, sus recuerdos. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por lo que amaba? La inquietud le recorría el cuerpo mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable en las semanas que vendrían. La lucha estaba a punto de comenzar y, con ella, la pregunta latente. ¿Cómo defendería su legado? La mañana siguiente, don Miguel despertó con una mezcla de determinación y desasosiego.
Decidió que ya no podía esperar más, la incertidumbre lo apremiaba, y la necesidad de encontrar respuestas lo llevaba a dar el primer paso decisivo. La vida dentro de la granja se había vuelto monótona y sombría, pero hoy, a pesar de las nubes de preocupación que lo rodeaban, sentía que un destello de esperanza comenzaba a nacer en su interior. Se vistió rápido, sintiendo la presión del tiempo, y se dirigió al mercado del pueblo. No solo era un lugar de comercio, para él representaba el centro de conocimientos locales, un espacio donde las voces del pasado y el presente se entrelazaban. Necesitaba escuchar consejos, interrogar a otros granjeros sobre la salud de sus animales. Quizás había algo que había pasado por alto, algún detalle mordaz que pudiera haberle escapado. Al llegar, la atmósfera bulliciosa del mercado le dio una calidez inesperada. Sin embargo, esa calidez pronto se desvaneció al notar los murmullos furtivos a su alrededor, las miradas que se posaban sobre él con una inquietante mezcla de pena y desprecio. No estaba allí para buscar la aprobación de nadie, pero cada mirada como un cuchillo afilado lo atravesaba, recordándole que su fracaso resonaba en la comunidad. Con un claro propósito, se acercó a don Julio, un granjero experimentado, conocido por su conocimiento profundo del ganado. Don Julio lo miró con curiosidad y un tanto de compasión. He oído sobre Esperanza, dijo, evitando los tópicos y yendo directo al grano. Miguel, con una mezcla de humildad y urgencia, le compartió sus preocupaciones. A medida que hablaba, liberaba el peso de sus preocupaciones, recordando una y otra vez el sentido de pérdida que lo había abrazado. Don Julio escuchó atentamente, y cuando Miguel terminó, respiró hondo antes de responder. Las vacas suelen reflejar el estado del entorno, sugirió. Puede que no sea solo lo físico, las emociones del granjero influyen en ella. ¿Dónde está tu mente? ¿Qué angustias llevas en el corazón? La pregunta caló hondo en Miguel. No había considerado que su propio estado emocional podría estar afectando a Esperanza. En su lucha por mantener viva la granja, había dejado de prestarse atención a sí mismo. Fue un golpe de realidad. La voz de su abuelo resonaba en su mente, la tierra siempre responde, Miguel. Cuida de ella y cuida de ti mismo. Sintió que la carga se volvía más liviana y, al mismo tiempo, más pesada, una paradoja digna de pensamiento. A medida que se alejaba del mercado, comprendió que su viaje no solo se trataba de rescatar a Esperanza, sino de conectar con sus propias emociones y cuestionar su propia valía. Tenía que reconciliarse con sus miedos, con el peso del legado que llevaba, era un heredero o un prisionero de las decisiones pasadas. Decidido a actuar, Miguel se dirigió de regreso a su granja, contemplando cómo podría volver a enfocarse. Iniciaría cambios no solo en la alimentación de Esperanza, sino en su propia mentalidad. Se dedicó a meditar y a explorar formas de llevar alegría y tranquilidad a su día a día. Cada día sería una nueva oportunidad de conectar con su esencia y, al mismo tiempo, de cuidar de su vaca. El camino hacia la recuperación de su ganado sería también un camino hacia su sanación. Mientras la luna se alzaba en el cielo, Miguel se sentó en su porche, sintiendo la frescura de la noche. Pero no todo era paz, una inquietud persistía. Jocoso se dejó llevar por la noche, y con ella, un dilema crucial surgió de sus pensamientos: ¿sería suficiente transformar sus emociones para salvar a Esperanza? La respuesta estaba aún en el horizonte, esperando a ser develada. Él sabía que se acercaba un enfrentamiento inevitable con quien reclamaba antaño la propiedad de la tierra. ¿Sería capaz de sostener su nuevo enfoque con la presión que se avecinaba? La lucha por su legado y su bienestar apenas estaba comenzando. Miguel amaneció con un propósito renovado. La energía que había sentido la noche anterior lo impulsó a un nuevo día lleno de posibilidades. A medida que el sol se asomaba, iluminando el paisaje de la granja, sus pensamientos giraban en torno a qué cambios implementar. La sala de la casa era un reflejo de su estado interior, desordenada,
casi como su mente, repleta de tareas pendientes y emociones reprimidas. Se acercó al establo, donde Esperanza lo esperaría con sus ojos tranquilos. Había un anhelo en su pecho, una conexión que, aunque frágil, parecía crecer en cada visita que le hacía. Tenía que cambiar la manera en que se comunicaba con ella, esto era más que solo alimentar, era entender, escuchar y, sobre todo, sanarse a sí mismo para poder sanar a su vaca. Comenzó revisando su dieta. Se había dejado llevar por la rutina, dándole lo mismo una y otra vez. En su búsqueda por diversificar la alimentación de Esperanza, se adentró en libros sobre nutrición animal, descubriendo no solo qué podía ofrecerle, sino también cómo esa atención alimentaria podía sanar su espíritu. Cada nuevo dato que obtenía se entrelazaba con su propia sanación, se sentía vivo cuando tomaba decisiones informadas y con intención. Era como si finalmente conectara los puntos entre su vida y la de su animal. Mientras investigaba, una idea surgió con fuerza, ¿y si organizaba su mente como lo hacía con el establo? Decidió implementar pequeñas rutinas, hábitos que le permitieran estructurar su día en lugar de dejar que la monotonía lo consumiera. Crearía un horario para sus meditaciones, espacios de silencio donde pudiera escucharse a sí mismo. Esa idea lo entusiasmó. La práctica de la meditación no solo le ayudaba a clarificar sus pensamientos, sino que también abriría un canal de comunicación más profundo con Esperanza. En cada momento de calma, se planteaba preguntas que una vez evitó: ¿cuáles eran sus miedos más profundos? ¿Qué esperanzas albergaba? La exploración de estos sentimientos no fue fácil. Había momentos de incomodidad, de confrontar verdades dolorosas sobre su capacidad de ser un buen granjero, y tal vez, un mejor hombre. Pero allí, en ese proceso, la voz de su abuelo lo guiaba, recordándole que las raíces y los cuidados son esenciales para cualquier ser que aspire a florecer. Los días transcurrieron con una buena dosis de reflexión, y lentamente, Miguel se dio cuenta de que la energía de Esperanza comenzaba a cambiar también. Su vaca parecía estar más alerta, moviéndose con una calma que antes no poseía. Miguel percibió que esta transformación era un reflejo de su propio cambio interno. Con cada nueva elección que tomaba, como dedicar un tiempo a pasearla o acariciarla, estaba cultivando un vínculo que lo empoderaba. Sin embargo, los ecos del pasado todavía resonaban. La próxima semana se celebraría una reunión en la comunidad, donde se discutirían las propiedades regionales, y él sabía que sería el momento de enfrentar a su adversario, el hombre que había reclamado su tierra. La ansiedad comenzaba a abrumarlo, una sombra que acechaba incluso en sus momentos de claridad. La necesidad de demostrar su valía como propietario, como granjero y como ser humano, se volvía cada vez más palpable. En la próxima reunión, no solo se disputarían tierras, se jugaría su derecho a hacer lo que había soñado. Con ese pensamiento, Miguel sintió que el tiempo apremiaba y que cada día contaba para prepararse. Se preguntó si su cambio interno sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba. Con la determinación vibrante en su pecho, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente, un plan que podría ser su primer paso hacia la lucha por su legado. ¿Sería su crecimiento personal suficiente para sostenerse frente a las adversidades que lo aguardaban? ¿O se vería obligado a enfrentarse a su propio miedo de no ser lo suficientemente fuerte? Esa respuesta lo desvelaría muy pronto, y la presión estaba cada vez más cerca. Miguel despertó una mañana más, pero esta vez un leve cambio en su interior lo empujaba hacia adelante. No solo era la inquietante reunión lo que lo mantenía alerta, sino un deseo ferviente de demostrar que su dedicación a Esperanza había valido la pena. Cada meditación se transformaba en un ritual que lo anclaba a su propósito. Había comenzado a vislumbrar no solo la esencia de su vaca, sino también la suya propia. La relación que había cultivado con Esperanza no solo representaba un vínculo físico, sino un espejo de sí mismo. Cada gesto, cada susurro en los momentos de calma, lo conectaban con sus emociones más profundas.
Comenzó a notar que su propia sensibilidad se agudizaba, y con ella, un entendimiento más claro de sus miedos. Temía no solo perder una propiedad, sino también el reconocimiento que tanto había anhelado. El día de la reunión se acercaba y, mientras Miguel revisaba mentalmente sus notas, se dio cuenta de que su conocimiento había crecido considerablemente desde que se embarcó en esta travesía de autoexploración. La forma en que había estudiado la nutrición de Esperanza se había escalado hacia un entendimiento más amplio sobre la importancia de la comunidad, del apoyo, y de una conexión social que también había descuidado. Se detuvo a pensar en cómo, a través de su dedicación a Esperanza, había comenzado a ver la vida con otros ojos. La vaca, al igual que él, necesitaba cuidar de su espíritu. Miguel comenzó a contemplar la idea de que su legado podía no ser solo sobre su tierra, sino sobre cómo había decidido vivir, cómo había decidido conectar con los demás. Este enfoque le permitió liberar algunas de las tensiones que había llevado dentro. La noche anterior a la reunión, Miguel se propuso practicar un discurso, algo que podría ser crucial. No se trataba de hablar solo sobre propiedad, sino sobre su visión, su identidad como granjero, como ser humano. En sus ensayos, se dio cuenta de que debía ser genuino, no podía dar la espalda a lo que había aprendido sobre la importancia de los vínculos. Decidió que no se presentaría como un mero propietario, sino como alguien con un propósito que trasciende lo económico y busca construir, incluso en la adversidad. Al llegar al lugar de la reunión, sintió que una marea de emociones lo envolvía. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero sus miradas parecían más amenazadoras que acogedoras. Entre sus pensamientos, Miguel vio a su adversario. La sombra de la desconfianza comenzó a invadirlo, una advertencia de que el camino sería difícil. Sin embargo, en su pecho, una sensación de paz se hacía lugar, en él había una luz que comenzaba a brillar. Cuando le llegó el turno de hablar, su voz tembló ligeramente al principio, pero pronto se tornó firme. Comenzó hablando de esperanza, de lo que significaba no solo para él sino para la esencia de la vida en la granja. La audacia de presentar a su vaca como símbolo de su propia lucha le otorgó una nueva perspectiva, su historia personal se entrelazaba con la de su animal. Era un momento crítico, una oportunidad para revelarse por completo. Lo que había aprendido sobre sí mismo y su conexión con la tierra y con Esperanza estaba a punto de salir a la luz. La atmósfera era densa, y el silencio se volvió palpable mientras esperaba la reacción de los presentes. Pero antes de que pudiera profundizar, algo cambió en el ambiente, el murmullo de la sala se tornó en murmullos inquietos. Miguel observó a su adversario fruncir el ceño, y el aire se llenó de una energía anticipatoria. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no terminaría con la reunión y que había un secreto latente que debía desvelar. Sin embargo, su voz estaba lista, su propósito claro. Y en el fondo, un nuevo dilema se agazapaba, si hubiera más que perder de lo que había imaginado. ¿Cuál sería el verdadero precio de esta lucha personal? Con cada palabra siguiente, el desafío se tornaba más real, los ecos de su propio crecimiento resonaban, y la verdad se acercaba peligrosamente. La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban, prefigurando lo que estaba por venir. La tensión en la sala era palpable, cada mirada se convertía en un peso que Miguel debía cargar. Las palabras estaban en sus labios, listas para ser pronunciadas, pero una nueva sensación de inquietud apretaba su pecho. Lo que había decidido compartir no solo implicaba su historia, sino un aspecto que muchos habían ignorado. En su interior, el dilema crecía. ¿Debería seguir adelante con la verdad que había descubierto o protegerse a sí mismo? Con cada segundo que pasaba, la sala se convertía en un escenario de combustible emocional. Miguel procuró concentrarse en su respiración, lo que había aprendido sobre la calma, lo que había practicado día tras día junto a Esperanza. Era el momento de ser auténtico. Abrió la boca, buscando la forma de conectar lo que había experimentado en su viaje interno con lo que los presentes deseaban escuchar.
Esperanza no es solo una vaca para mí, comenzó, sintiendo que sus palabras empezaban a fluir. Ella representa el desafío que todos enfrentamos. La lucha diaria por encontrar nuestro propósito, y en ella, he encontrado una imagen de mis propias luchas internas. Un suave murmullo recorrió la sala, una mezcla de sorpresa e interés. Se dio cuenta de que su voz ya no temblaba, era el momento de mostrar su verdadera esencia. A medida que hablaba, la historia de su conexión con esperanzas, preocupaciones y miedos se entrelazaba con su vida diaria. Cada vez que dedicaba tiempo a cuidar de ella en el establo, era un paso hacia su propia aceptación y crecimiento. La vergüenza que había sentido por no ser el granjero modelo comenzaba a desvanecerse, hablando desde su vulnerabilidad, estaba realmente tocando la vida de quienes lo escuchaban. He aprendido que el cuidado de la tierra y de los seres que habitan en ella es un reflejo de lo que somos. Pero mientras se sumergía en su relato, Miguel no podía evitar un resquicio de duda. Las reacciones de la audiencia eran difíciles de descifrar. Algunos asintieron, mientras que los ojos de su adversario permanecían fijos en él, como un depredador acechando a su presa. Esta presencia lo inquietaba, y en su mente resonaba un interrogante insidioso: ¿realmente podía dejar al descubierto sus vulnerabilidades sin arriesgarse a ser atacado? De repente, la expectativa en la habitación se intensificó. Miguel, sintiendo que el clímax de su discurso se aproximaba, decidió desnudar su corazón más aún. Se detuvo un momento, su mente volvió a los días más oscuros en los que se sintió incapaz, considerando incluso renunciar a todo por completo. Recordó cómo, tras cada caída, había revivido gracias a la conexión con Esperanza, y cómo esa relación le había enseñado a valorar el proceso de renacer. Lo que no sabía de mí mismo, continuó, era que también tenía ese poder. El poder de cambiar, de adaptarme, y de crecer, no solo como granjero, sino como ser humano. Esperanza no ha dejado de dar leche porque no le importe, sino porque necesita, al igual que yo, un espacio para sanar. Las palabras atravesaron la sala como un rayo de luz. Mientras su voz resonaba, algo cambió en la dinámica con su adversario. Había un desafío implícito en su declaración, no solo en el contenido de su discurso, sino en la forma en que se presentaba, sólido, capaz, dispuesto a enfrentarse a las sombras del pasado. El silencio se volvió ensordecedor cuando Miguel finalizó su discurso, y durante un breve instante, pensó que había logrado impactar realmente al auditorio. Pero, al observar a su oponente, una expresión desconcertante cruzó su rostro. La incertidumbre lo invadió al ver cómo su adversario se movía hacia la parte delantera, un movimiento tan sutil, pero cargado de amenaza respondiendo a lo que acababa de revelar. Miguel sintió cómo se desataba la tormenta. El momento de verdad se acercaba, y lo que había compartido podría desencadenar repercusiones que nunca había imaginado. ¿Estaba preparado para confrontar el efecto de su apertura? La lucha personal se intensificaba, y una decisión crucial tomaría forma. En breves momentos. ¿El precio de su transformación sería más alto de lo que estaba dispuesto a pagar? Él lo sabía, y aún sin tener respuesta, la llegada de su adversario marcaba el inicio de una batalla que cambiaría el rumbo de sus días. La sala se oscureció, y la siguiente jugada prometía ser decisiva. La tensión aumentó en la sala mientras Miguel se enfrentaba a su adversario, cada paso de éste resonando como un eco de desafío. Era obvio que la revelación de su verdad había sacudido la base del poder que creía que tenía. Su adversario, con una sonrisa que ocultaba un mundo de burlas, se aproximaba a Miguel como un halcón que se acerca a su presa, y en ese momento, el miedo se transformó en algo diferente, un combustible para su determinación. Miguel comprendió que no podría ser un simple observador en su propia vida. Aunque la presión aumentaba a su alrededor, sentía que su autenticidad le regalaba un nuevo sentido de libertad. Había expuesto su vulnerabilidad, pero eso también le daba un poder recién descubierto, el poder de la verdad.
Mientras su adversario tomaba la palabra, sus pensamientos se aclararon. Miguel no estaba solo en su lucha, cada historia de vida en esa sala resonaba con las inseguridades, los fracasos y las rebeldías que todos enfrentaban. ¿Qué te hace pensar, comenzó su oponente, que la conexión que afirmas tener con esa vaca es más que un simple capricho? ¿Realmente crees que eso se traduce en competencias de granjero? La ironía en su tono era evidente, y el auditorio parecía dividido entre la fascinación y la burla. Miguel, sintiendo el ardor de sus palabras como un impulso vital, no se dejó amedrentar. Al contrario, se centró en lo que había aprendido en ese viaje de autodescubrimiento. Sabía que las lecciones de vida que había recogido junto a Esperanza no solo eran suyas, sino que podían abrir un camino a otros. En ese instante, tuvo una revelación, un momento de claridad. No iba a discutir su conexión con su vaca ni a defenderse de las acusaciones. Iba a transformar la narrativa. Lo que no entiendes, dijo Miguel, alzando la voz con un tono seguro, es que el éxito en la vida no se mide solo en la producción, sino en la comprensión de uno mismo. Esperanza es el espejo que refleja mis luchas, mis miedos y mis triunfos. Cada vez que cuido de ella, estoy cuidando también de mí mismo. El silencio se instaló en la sala mientras su adversario procesaba lo que acababa de escuchar. Los murmullos se desvanecieron. Miguel sintió una oleada de respaldo, como si la audiencia comenzara a unirse a su causa, a ver la importancia de lo que estaba compartiendo. Nunca había esperado que el poder de su verdad pudiera resonar de esa manera. Tomando aire y sintiendo la valentía fluir a través de él, Miguel continuó: soy un granjero que quizás no lo haga perfecto, pero tengo el valor de enfrentar mis propias debilidades y aprender de mis errores. No se trata de sobrepasar a los demás, sino de ser mejor que uno mismo, día tras día. Al finalizar su discurso, el aplauso estalló en la sala, una sonoridad que superó las dudas iniciales. Aquella ovación no solo celebraba su coraje, era una reivindicación de la lucha interna que todos llevaban a cuestas. Sin embargo, la mirada de su adversario no había desaparecido. Su falta de aprobación era un recordatorio circunstancial de la batalla que aún quedaba por delante. Aún así, la victoria personal de Miguel estaba lejos de ser total. La sensación de triunfo se entremezclaba con una inquietud persistente. Sabía que su adversario no iba a rendirse tan fácilmente. Con cada palabra que había pronunciado, había hecho un llamado a la introspección de la audiencia, pero también había abierto una puerta a conflictos venideros. Miguel, en lo más profundo de su ser, sentía que esta confrontación era solo el inicio. Tenía que prepararse para un choque directo que desafiara no solo su papel como granjero, sino también lo que significaba ser un individuo auténtico en un mundo que premia la superficialidad. El tiempo avanzaba y el próximo paso se volvía inevitable. A medida que las luces de la sala comenzaban a atenuarse, una imagen comenzó a dibujarse en su mente: no solo se trataba de su lucha. Había una lección más grande en juego, que debía ser compartida, una verdad que podría cambiar la narrativa de su vida. Y de quienes lo rodeaban. La próxima jugada estaba por venir, y él debía estar listo para el impacto. ¿Qué más estaba dispuesto a revelar y a arriesgar en este creciente juego del destino? Miguel abandonó la sala tras la confrontación, su mente rebosante de ideas y su corazón latiendo con fuerza. La victoria que había sentido había sido un destello, pero la lucha real estaba por iniciar. Era necesario pulir su enfoque, transformar la vulnerabilidad en estrategia. Sabía que el camino hacia el autoconocimiento era un laberinto, y él había estado caminando entre sombras por mucho tiempo. Mientras caminaba hacia su granja, cada paso resonaba como un eco de la adrenalina que aún corría por sus venas. Se cuestionaba a sí mismo: ¿cómo podía convertir sus verdades en un pilar sólido y no en una simple herramienta de debate? No se trataba solo de su conexión con Esperanza, sino de cómo sus experiencias podrían servir de guía a otros.
Era un hecho que su adversario lo había desafiado, pero también había resaltado la necesidad de profundizar más en su propia narrativa. La autenticidad era un recurso poderoso, pero debía ser cultivada con inteligencia. Al llegar a la granja, se encontró con Esperanza mirándolo con esos ojos llenos de sabiduría bovina. En ese instante, decidió que su camino no debía ser solo de lucha personal, sino de desarrollo. Comenzó a planear su próximo movimiento. Quería compartir su historia, no desde un pedestal, sino en la cotidianeidad de la granja, donde cada rutina contaba y podía generar un impacto más profundo en la vida de quienes se cruzaran en su camino. Miguel dedicó los días siguientes a hacer introspección. Estaba decidido a explorar talleres locales, a escuchar las historias de otros agricultores, a abrirse a la posibilidad de aprender de sus experiencias. Haciendo esto, no solo continuaría su camino hacia el autodescubrimiento, también amplificaría su voz. Cada conversación significaba un ladrillo más en la construcción de una comunidad personal, donde el aprendizaje mutuo fuera la base. Cada noche, después de alimentar a Esperanza, se sentaba al atardecer, observando el horizonte mientras escribía en su diario. Anotaba reflexiones sobre las enseñanzas que la vida le ofrecía cada día. A medida que pasaba el tiempo, su escritura se volvió más emocional y estructurada. Sintió la urgencia de compartir sus lecciones sobre autenticidad, perseverancia y el arte de aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza. Pero el desafío no estaba solo en buscar aprendizajes. Era un riesgo emocional en el que los fracasos podían convertirse en lecciones muy duras. Se dio cuenta de que al abrirse, podía encontrar desde el apoyo genuino hasta el rechazo acérrimo. Sin embargo, esa incertidumbre comenzaba a sentirse como parte del encanto de su recién descubierta valentía. Miguel decidió que no se retraería ante las voces negativas. Finalmente, llegó el momento de elevar su voz ante el mundo una vez más. Organizó una reunión en la granja, invitando a sus vecinos y a los que habían sido parte de su trayectoria. Quería compartir su viaje, pero más importante aún, quería abrir un espacio para que otros también se compartieran, para que juntos hablasen de la lucha y el crecimiento. La tarde de su encuentro en la granja, las nubes se arremolinaron sobre su cabeza, como si el universo presenciara el peso de la expectación. Miguel sintió una mezcla de miedo y emoción. Era consciente de que esa reunión no solo cambiaría su historia, sino que también podría incitar a otros a mirar dentro de sí mismos. La pregunta persistía en su mente: ¿cuántos descubrirían su verdadera voz esa noche? Mientras tanto, en la distancia, los pasos de su adversario resonaban. Una nueva estrategia estaba en marcha, un plan diseñado para desestabilizar lo que Miguel intentaba construir, y sin embargo, él también estaba expuesto ante un mundo impredecible. La confrontación entre su deseo de crecimiento personal y la presión externa se tornaba inevitable. Miguel respiró hondo, listo para abrir las puertas de su granja y su corazón, aún sin saber que no solo enfrentaría a su adversario, sino a nuevas verdades que desnudaban su ser. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar, y qué secretos se descubrirían esa noche? La noche se presentó oscura y tensa, el aire estaba impregnado de una mezcla de emoción y temor. La granja, con su fragor habitual, parecía haber adoptado un silencio reverente mientras los vecinos llegaban, uno a uno, a escuchar a Miguel. Cada rostro traía consigo historias de lucha y resiliencia, miradas que reflejaban un deseo de conexión, de autenticidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, Miguel sentía un creciente nudo de ansiedad. Las expectativas eran altas, y él sabía que no solo hablaría de su experiencia, sino que también abriría un espacio para que emergieran las suyas. Al momento de comenzar, Miguel notó que su voz temblaba ligeramente. No obstante, apretó los dedos alrededor del micrófono, un pequeño gesto que le daba una sensación de control. Decidió iniciar su exposición desde un lugar de vulnerabilidad, con la historia de cómo Esperanza, su vaca, había dejado de producir leche tras un periodo de intensa presión.
Un momento que lo había llevado a cuestionar la conexión que mantenían. A medida que relataba su experiencia, sus palabras iban más allá de la simple anécdota. Eran una reflexión sobre la vida, la necesidad de cariño y cuidado, y la presión que a menudo se impone sobre los que, como él, son responsables de otros seres vivos. Las reacciones eran diversas, algunos escuchaban con atención, otros murmuraban entre ellos. Fue ahí cuando decidió invitar a otros a compartir. La dinámica se transformó en un intercambio auténtico. Empezaron a salir a la luz historias de fracasos, de éxitos inesperados y de redescubrimientos personales que resonaban profundamente en el corazón de Miguel. Las experiencias similares revelaron que, a pesar de los contextos diferentes, había un hilo común en su lucha, el deseo de ser validados y entendidos en un mundo que a menudo parecía desinteresarse. Ese momento de conexión se sintió como un regalo. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo su vulnerabilidad había sido el catalizador para permitir que otros se abrieran. Había en la habitación un aire de transformación, un espacio donde la autenticidad brillaba. Pero, en el fondo, Miguel sabía que no estaba a salvo. Su adversario, quien había sembrado dudas en su mente, representaba una amenaza latente. La confrontación que había anticipado se asomaba como un espectro, las palabras de sus vecinos le daban fuerza, pero también traían consigo un nuevo nivel de exposición. Con el horizonte de la reunión completada, Miguel sabía que el viaje apenas empezaba. Apenas se había rasgado la superficie de su poder personal. Inquietantes preguntas comenzaron a asediar su mente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar con esta nueva voz que había encontrado? ¿Cómo continuaría lidiando con el miedo de ser lastimado por su antes señalado enemigo? Mientras las últimas luces del evento se apagaban y los vecinos regresaban a casa, sintió el eco de las palabras de los demás resonando en su pecho, no hay crecimiento sin riesgo. Caminando hacia su hogar, un pensamiento pulsaba en su interior con firmeza. Miguel comprendió que cada paso que daba lo conducía no solo hacia un nuevo entendimiento de sí mismo, sino también hacia la inevitable confrontación que se avecinaba. La pregunta era si su nueva voz podría resistir la presión exterior y, más importante aún, si estaba preparado para enfrentar su verdad. Esa noche caía un velo sobre su espíritu, prometiendo revelaciones que lo harían cuestionarse todo lo que había creído saber sobre sí mismo, sobre su lucha y, sobre todo, sobre lo que realmente significaba ser auténtico. A medida que cerraba la puerta de la granja, sintió que el amanecer de un nuevo capítulo estaba muy cerca, pero las sombras aún guardaban secretos que necesitaban ser desentrañados. El desafío estaba a la vuelta de la esquina, Miguel sabía que lo esperaba una elección decisiva, y de eso dependía no solo su futuro, sino el de todos aquellos que se habían expuesto esa noche con él. Estaba a punto de descubrir una verdad inquietante, ¿cuál es? ¿El verdadero costo de la autenticidad? La mañana siguiente fue gris, una neblina baja cubría la granja, intensificando la sensación de incertidumbre que pulsaba en el pecho de Miguel. Se levantó temprano, con la mente agitada aún por las emociones de la noche anterior. Mientras recorría los pasillos de su granja, cada paso parecía resonar con la pregunta que lo invadía. ¿Era realmente capaz de llevar su autenticidad al siguiente nivel, de ser vulnerable en un entorno que podría rechazarlo? La imagen de Esperanza, su vaca, emergió en su mente, ella había sido su espejo, un reflejo palpable de su propia lucha. Mientras alimentaba a los animales, su mente divagaba entre los múltiples escenarios que vislumbraba. De repente, se detuvo frente a la puerta del establo donde guardaba a Esperanza. Encariñarse con ella había sido su refugio, y en su silencio encontraba la respuesta que tanto anhelaba. Sin embargo, el miedo comenzaba a devorar su determinación. ¿Qué pasaría si su voz no era suficiente? ¿Y si el adversario que había estado acechando se hacía más fuerte? Pensó. A pesar de todo, Miguel sabía que estaba en una bifurcación. Había notado que,
cada vez que abre su corazón, se abrían puertas que antes parecían selladas. Las palabras de sus vecinos seguían reverberando en su mente: no hay crecimiento sin riesgo. Ese recordatorio se transformó en un mantra que le dio impulso, así que decidió enfrentar sus temores de manera proactiva. Sabía que el primer paso era investigar los cambios de comportamiento en su entorno. La aversión a la vulnerabilidad lo había mantenido al margen. Ahora, consideraba que la única forma de avanzar era exponiéndose a sí mismo y a las circunstancias. Al finalizar su ronda matutina, se sentó en la mesa de la cocina mirando el paisaje. Con cada sorbo de café, planeó su día. La tarde la dedicaría a documentar su experiencia, sus interacciones con los animales, sus fracasos y las lecciones que aprendía de ellos. Mientras escribía, la pluma corría más rápida que sus pensamientos, sentía que su voz resonaba en las páginas, empezando a tomar forma y a ser más clara. Con cada palabra, el peso de la duda se aligeraba un poco más. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que las sombras estaban muy cerca. La sensación de ser observado, de que su adversario ávido de críticas acechaba, se convertía en una constante. Miguel se dio cuenta de que para realmente reclamar su autenticidad, debía confrontar no solo sus miedos internos, sino también a las figuras del pasado que lo habían desalentado. Eran fantasmas que llevaban consigo opiniones que él había aceptado como verdades absolutas. El reflejo de su adversario se encontraba en sus propios pensamientos. Entendió que el auténtico desafío no residía solo en la exteriorización de su voz, sino también en desmantelar esas creencias que lo habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. La autenticidad requería valentía, una valentía que había comenzado a manifestarse en sus acciones. Por eso, se propuso una tarea: reunir un grupo de personas dispuestas a explorar públicamente sus propios cuentos sobre la vulnerabilidad y la presión social. Sin embargo, Miguel también sabía que eso significaría que él tendría que dar la cara y actuar conforme a sus palabras. Con el corazón latiendo intensamente, lanzó la idea a sus amigos más cercanos. ¿Qué pasaría si organizaban una reunión donde cada uno expusiera no solo sus vivencias, sino también los momentos que marcarían su camino hacia la autenticidad? La pregunta resurgió: ¿podría su voz resistir la presión exterior? El día no estaba lejos y con él venía la oportunidad de enfrentarse a su adversario de una manera tangible, por primera vez. Mientras Miguel se preparaba para llevar a cabo ese plan, una sensación de determinación comenzó a acumularse en sus entrañas. Cada momento de rechazo, cada duda y cada crítica se tornaban en lecciones. El momento de la verdad se acercaba, y Miguel sentía que estaba a un paso de descubrir no solo el costo de la autenticidad, sino la fuerza que tenía dentro para cambiar todo su entorno. Pero el verdadero desafío estaba por llegar, especialmente cuando la noche cayera, y con ella, la revelación que había estado aguardando. ¿Serían sus nuevas decisiones lo suficientemente firmes para sostener la transparencia que había elegido? La mañana que Miguel había anticipado llegó, y su corazón palpitaba con la emoción de lo que estaba en juego. La granja, una vez colmada de incertidumbre, ahora parecía vibrar con la energía de nuevas posibilidades. Se veía a sí mismo como el arquitecto de su destino, y no como un prisionero de su historia. Mientras se preparaba para la reunión de su grupo de apoyo, cada acción y cada pensamiento se alineaban con el propósito de ser auténtico, de conectarse con los demás en toda su vulnerabilidad. Al llegar al lugar designado, la calidez del sol le regaló un abrazo reconfortante. Sus amigos ya estaban allí, algunos con sonrisas nerviosas, otros con miradas serias. Había una expectativa palpable en el aire, una mezcla de temor y valentía. Miguel tomó un momento para contemplar lo que estaba a punto de suceder. Este encuentro no solo era una reunión, era un espacio sagrado donde cada uno tenía la oportunidad de compartir sus experiencias y neurociencias, romper cadenas invisibles de miedo y juicio. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Miguel, su voz resonando en la atmósfera cargada.
Hoy no solo hablo como granjero, hablo como un hombre que ha descubierto que ser auténtico es una lucha y una victoria simultánea. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos para poder serlo con los demás. En sus ojos brillaba un foco claro de determinación, estaba dispuesto a ser un faro que iluminara el camino hacia la verdad, tanto para él como para aquellos alrededor de la mesa. A medida que avanzó la reunión, Miguel escuchó a cada uno de sus amigos compartir sus propias historias. Desde la madre que lidiaba con la presión de criar a sus hijos, hasta el joven que luchaba contra la ansiedad en el trabajo, cada relato tocaba un espacio profundo en su corazón. Le sorprendió ver cómo sus vulnerabilidades se entrelazaban, creando un entramado de experiencias compartidas. Uno a uno, comenzaron a comprender que sus batallas individuales, aunque únicas, estaban conectadas en su esencia. No estaban solos en este viaje. La atmósfera se tornó eléctrica a medida que las historias se unieron como un mantra colectivo y Miguel se sintió parte de algo más grande. Al escuchar a los demás, se dio cuenta de que su travesía hacia la autenticidad iba más allá de sí mismo, era un llamado para hacer de la vulnerabilidad un camino hacia la fortaleza. Al final de la reunión, Miguel se levantó de su silla, su voz resonando con fuerza: hemos compartido tanto hoy y me siento agradecido. Lo que hemos creado aquí es un eco de lo que todos necesitamos, un espacio para ser quienes somos, sin miedo a ser juzgados. Este no es solo un grupo, es un refugio en el que podemos ayudarnos a crecer. Miguel había alcanzado un momento de realización personal. Su valentía y deseo de transformación no solo habían fortalecido su propio camino, sino que también habían abierto una puerta a la visión compartida de sus amigos. Juntos, eran como una manada que se apoyaba, multiplicando su fuerza a través de la conexión genuina. Sin embargo, había otro frente que Miguel debía enfrentar. Su adversario había estado silencioso, pero su presencia seguía allí, como una nube amenazante en el horizonte. Sabía que sus esfuerzos por empoderarse debían expresar su valor frente a aquellos que recelaban de su crecimiento. La reunión había sido el primer paso, pero entendía que el verdadero desafío consistía en actuar por lo que había reclamado, el derecho a su tierra, a su legado. Con determinación renovada, Miguel se propuso confrontar a su adversario en la próxima reunión del Consejo Agrario. Ahora estaba armado con un nuevo sentido de identidad, empoderado no solo por sus propias luchas, sino por el apoyo de otros. Había demostrado que ser auténtico era más que mostrarse ante los demás, era tener la fuerza y la claridad para defender lo que realmente importaba. Esto lo llevaría a una confrontación no solo con su rival, sino consigo mismo. El día llegó. Miguel caminó hacia el centro de la sala, la mirada fija en el rostro de su oponente. Con cada palabra que pronunciaba, su voz no solo expresaba convicción, sino también la verdad que llevaba en su corazón. Recordaba las lecciones aprendidas, la autenticidad no era solo un estado, era una práctica constante. Sus murallas se habían caído y, si debía arriesgar lo construido en su viaje personal, lo haría con valentía. Ese día, Miguel no solo defendió su derecho a la tierra, sino que demostró que el verdadero legado reside no en lo material, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Mientras la reunión concluía, una voz resonó en él, clara y potente, reafirmando que su transformación era completa. Había aprendido a alzar la voz en momentos de adversidad, a ser un pilar de fortaleza para sí mismo y para otros. Al regresar a casa, un nuevo amanecer brillaba en su horizonte. Esperanza lo miraba desde el establo, su presencia vibrante y tranquila. En ese momento, Miguel supo que había alcanzado no solo la sanación de su vaca, sino también la de su alma. Había logrado conquistar sus propios demonios, y la claridad en su mirada era un testimonio de su crecimiento, de cómo los desafíos pueden convertirse en oportunidades para el cambio. En una última reflexión, Miguel susurró: la autenticidad es la raíz de la paz y del poder. He descubierto que no solo se trata de mí. En la lucha por mi tierra, he tocado el corazón de otros.
La vida sigue tirando pruebas a nuestros pies, pero ahora sé que la conexión profunda hace que cada paso valga la pena, y cada batalla puede ser ganada con la voz del corazón. Miguel había demostrado que el verdadero triunfo radica en aprender a vivir con autenticidad y valor. Y esa, la más grande victoria de todas, sería el legado que pasaría a las futuras generaciones. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar lo que hacemos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de hacerlo.